El aire de la sala de conferencias del piso 30 valía más por metro cúbico que lo que la mayoría de la gente gana en un año, y era igual de estéril. Empujó los papeles por la amplia mesa de caoba, y su reloj Richard Mille de $50,000 reflejó la luz. Fírmalo, Catherine. Su voz sonaba aburrida. Era una orden dada a una sirvienta. Así era Marcus Thorne, un hombre que no pedía. Él dictaba. Sus abogados, una fila de trajes grises idénticos de Scatter Arps, observaban. Veían a una esposa trofeo a punto de ser retirada, pero no veían su mano. Era firme. No veían sus ojos. Eran claros y desde luego no veían la sonrisa que se dibujó en sus labios cuando cogió el bolígrafo. La sala era un monumento al poder corporativo. No era solo una sala de reuniones. Era un escenario meticulosamente diseñado por la empresa de interiorismo Meir Davis para proyectar invencibilidad. La mesa era una sola losa de 12 metros de caoba negra pulida que reflejaba el sombrío horizonte de Nueva York, como un espejo oscuro. Las sillas estaban tapizadas en cuero flexible cosido a mano. En las paredes colgaban imponentes obras de arte abstracto, piezas de Rothko a Lelin que no estaban destinadas a ser disfrutadas, sino a ser poseídas. Catherine Brown, que pronto volvería a ser Catherine Rostova, un nombre que no había utilizado en una década, se sentó en un extremo. Se sentía increíblemente pequeña, pero había aprendido a proyectar. Hoy no era la chica temblorosa que Marcus había descubierto. Llevaba un sencillo vestido azul marino de The Row. Era elegante, anónimo y, lo más importante, lo había comprado ella misma con una de las pocas tarjetas de crédito que él no controlaba. Llevaba el pelo rubio recogido en un severo moño brillante. No llevaba joyas, salvo el fino reloj de oro que le había regalado su padre, el que Marcus siempre había intentado sustituir por una baratija con incrustaciones de diamantes de Cartier. En el otro extremo, flanqueado por su equipo de abogados, estaba sentado Marcus Thorne. Marcus era un titán, o al menos así lo llamaban las revistas financieras. Era el fundador de Thorne Capital, un gigante del capital privado conocido por sus despiadadas tácticas de buitre. Compraba empresas en crisis, las desmantelaba y vendía el resto como chatarra. Todo ello mientras proporcionaba a sus inversores unos rendimientos asombrosos. Era guapo, con un aspecto cruel y anguloso. Su traje a medida de Anderson and Shepard le quedaba como una segunda piel. Desprendía un aura de arrogancia tan profunda que parecía bajar la temperatura de la sala. Su abogado principal, David Cobber, socio senior de Wachtel Lip en Rosen and Katz, deslizó el acuerdo final de divorcio por la mesa. Cobber era el mejor en lo que no era discutir sobre leyes. Discutía sobre influencia. Sarah Thorne, comenzó Cobber con su voz suave y barítona. Creemos que le parecerá equitativo. De hecho, es significativamente más generoso que lo que dicta el acuerdo prenupcial. Catherine no lo miró. Tenía los ojos fijos en Marcus. Él ya estaba revisando su teléfono con el desarrollo de la sala. Ya había pasado página. Su nueva novia, una modelo de 22 años, probablemente lo estaba esperando en el vestíbulo de su nuevo ático. Equitativo, repitió Catherine con voz suave. La palabra quedó suspendida en el aire. Cobry carraspeó, intuyendo un problema. Un pago único de $5 millones. El apartamento en Tribeca y, por supuesto, el acuerdo de confidencialidad es absoluto y vinculante a perpetuidad en todos los universos conocidos y futuros. Casi sonrió ante su propia floritura legal. $5 millones. Para cualquier otra persona, una fortuna para Marcus Thorne era lo que encontraba entre los cojines de su sofá. Su propiedad principal en Greenwich valía $80 millones. La casa de playa en Hampton, 45 millones. Las obras de arte que ella estaba mirando fácilmente, 100 millones. Su patrimonio neto se estimaba en 122,400 millones. Me se está ofreciendo el 0,04% de su fortuna, dijo Catherine, sin apartar la mirada de Marcus. La máscara profesional de Cobry se crispó. Sus contribuciones al matrimonio, aunque apreciadas, no fueron económicas, señora Thorne. El acuerdo prenupcial es inquebrantable. Esto es un regalo. Finalmente,
Marcus levantó la vista con sus ojos azules tan fríos como la torre de cristal en la que se encontraban. Fírmalo, Catherine. No seas pesada. Eras investigadora en Cybies cuando te conocí. Catalogabas las vidas de otras personas. Yo te di una vida. Ahora te la quito. Coge el dinero y vete. Ahí estaba. El rechazo, la crueldad casual que se había convertido en todo su mundo. Durante 10 años había sido su precioso adorno. Él había alabado su belleza, su elegancia, en sus interminables galas en el Met o el FIC, su capacidad para hablar 4 idiomas y cautivar a sus inversores internacionales. Pero había menospreciado sistemáticamente su intelecto. Había olvidado que tenía un doble doctorado en Historia del Arte y Economía Forense por Yale. Había olvidado que para catalogar arte, primero hay que entender su valor. Es una oferta generosa, Marcus, dijo ella. Su voz era firme. Marcus se recostó triunfante. Señaló los papeles. Entonces firma. Tengo una cita a las 100 p.m. en Perth. Catherine ignoró el bolígrafo. 5 millones está bien. Cobra se relajó. Los abogados de Scatterman Arps se relajaron, pero ella continuó. Quiero otra cosa, una baratija con valor sentimental. Marcus suspiró molesto. ¿Qué? El collar Cartier, los diamantes, está bien. Dile a mi asistente que no, dijo Catherine. Metió la mano en su sencillo bolso de cuero y sacó una sola hoja de papel doblada cuidadosamente. No era un documento de su propio abogado de poca monta, que estaba sentado pálido y en silencio a su lado. Era un documento que ella misma había redactado. Lo deslizó por la mesa. Quiero eso. Cobry lo cogió y lo escaneó con la mirada. Frunció el ceño, confundido. Es un documento de transferencia y de activos para una sociedad de responsabilidad limitada con un solo activo. Trident Holdings LLC. Miró a Marcus. ¿Es una de tus empresas ficticias? El activo que figura es un coche. Marcus, que había estado mirando su teléfono, se quedó paralizado. Levantó la cabeza de golpe. El aburrimiento había desaparecido. La sangre se le escapó del rostro, dejando solo un tono pálido y ceroso. ¿Qué has dicho?, susurró. Catherine le miró a los ojos. Apareció el primer atisbo de una sonrisa. Trident Holdings está registrada en las Islas Caimán. Tiene un solo activo, un Pagani Huayra Roadster de 2017, el modelo personalizado, el que tú llamas Trident. Lo quiero. Los primeros 5 años habían sido una vorágine de lujos imposibles. Marcus Thorne no solo cortejó a Catherine Rostova, la conquistó. Ella trabajaba en Providence Research, en Sabes, una académica con una mente brillante y un armario lleno de ropa de J. Crew. Él era una fuerza de la naturaleza, un cliente que pujaba por una Sison. La invitó a cenar para hablar de la pieza y para cuando llegaron al postre, ya estaba hablando de su futuro. La había arrastrado a un mundo de jets privados, viajes espontáneos al lago Como y asientos en primera fila en la Semana de la Moda de Milán. Le compró un nuevo guardarropa, le enseñó qué diseñadores debía llevar, Lauro Piana para el día y Oscar de la Renta para la noche, y qué artistas debía nombrar. Ella era inteligente, aprendía rápido. Se convirtió en la esposa perfecta, pero la culpa comenzó a aparecer. Marcus no era un compañero, era un curador. Curaba a sus amigos, su agenda, sus opiniones, su doctorado en economía. Adorable, lo llamaba él. Pero ya no tienes que preocuparte por los números, cariño. Tengo gente para eso, la aisló. Sus amigos del mundo académico se alejaron, intimidados por los guardias armados de la finca de Greenwich. Su familia, humilde y trabajadora, fue tratada como una novedad y luego descartada. Estaba sola, rodeada de personal en una casa que parecía un museo de 30.000 pies cuadrados. Al principio, la crueldad era sutil. La corregía delante de sus poderosos amigos. Catherine quería decir que él empezó a aislarla. Socavaba su labor benéfica, cambiando en el último momento la fundación que ella había elegido por una de su preferencia. Luego vino la infidelidad. Era tan casual y frecuente como sus operaciones bursátiles. Ella encontraba recibos de los bungalows del castillo Marmont o un pendiente perdido, tan típico, en el bolsillo de su esmoquín.
Cuando ella lo confrontó por primera vez, él ni siquiera lo negó. Catherine, no seas provinciana, se burló él, ajustándose la corbata. Soy un hombre de grandes apetitos. No significa nada, es solo fricción. Tú eres mi esposa. Eso es una posición, un título. Compórtate como tal. Ella se derrumbó. Pasó semanas y días llorando en una casa tan grande que nadie podía oírla. Consideró la posibilidad de marcharse. Incluso se reunió con una abogada, una mujer amable, que echó un vistazo al acuerdo prenupcial y palideció. Catherine, le dijo la abogada con delicadeza, esto lo redactó Bob Utel. No es un acuerdo prenupcial, es una declaración de rendición incondicional. Lo diseñó para dejarte sin nada. Sus activos están bloqueados en una red bizantina de fideicomisos offshore y sociedades de responsabilidad limitada que están completamente aisladas de las reclamaciones matrimoniales. La cláusula de infidelidad es en realidad inversa. Establece que cualquier perturbación emocional o escándalo público causado por ti anularía tu acuerdo. Si montas una escena, no obtendrás nada. Te llevarás tu ropa y nada más. Catherine había vuelto a la prisión de Greenwich. Estaba atrapada, derrotada. El punto de inflexión no llegó con una explosión. Llegó un martes. Marcus supuestamente estaba en Hong Kong. Catherine estaba en la biblioteca tratando de leer cuando oyó una risa familiar procedente de la casa de la piscina. Una risita aguda y femenina. Cruzó el cuidado césped. Las luces estaban encendidas. A través de las puertas de cristal, lo vio. Marcus Sirina Mawandes. No estaba en Hong Kong, estaba sirviendo champán. Con él había una joven en bikini. Era su prima, Anya, la chica de 19 años a la que había pagado para que volara desde Europa y le diera una idea de la buena vida para ayudarla con las solicitudes para la universidad. Catherine se quedó allí paralizada mientras Marcus la besaba. No fue un beso rápido, sino un beso profundo, prolongado y posesivo. Entonces vio a Catherine a través del cristal. No se inmutó, no se apartó. Abrazó a su prima con más fuerza, levantó su copa en un brindis y sonrió. No fue la traición lo que la destrozó. Fue la falta de respeto, el desprecio absoluto y sin fondo. No solo la había engañado, había mancillado lo último bueno y sencillo que le quedaba en la vida. Su familia. Algo dentro de Catherine no solo se rompió, sino que se endureció. La mujer que lloraba murió en el césped esa noche. Las lágrimas se secaron, sustituidas por una concentración fría, clara y dura como el diamante. Él pensaba que ella era una pequeña idiota guapa. Pensaba que era un adorno. Había olvidado que era investigadora. Había olvidado que tenía un doctorado en detectar exactamente dónde y cómo se esconde el valor. Se dio la vuelta, regresó a la casa principal, fue directamente a su estudio privado, al que tenía prohibido entrar, y se sentó en su escritorio. Muy bien, Marcus, susurró a la habitación vacía. Tú tienes gente para los números, pero yo también. Comenzó su guerra. Durante los siguientes 18 meses, Catherine Brown vivió una doble vida. Para Marcus y su mundo, era la esposa perfecta y plácida. Estaba más guapa, más serena y más atenta que nunca. Organizaba sus fiestas, cautivaba a sus inversores y actuaba ante todo el mundo como una mujer que había aceptado su jaula dorada. Marcus, al ver su nueva sumisión, se aburrió y se volvió aún más descuidado. Dejaba sus ordenadores portátiles abiertos y su servidor privado desatendido. La veía como un mueble, y a una silla no se le ocultan cosas. Pero por la noche, cuando la casa de 30,000 pies cuadrados quedaba en silencio, Catherine se ponía a trabajar. Su doctorado en economía forense no solo se centraba en el arte. Se trataba de rastrear dinero negro, comprender las sociedades ficticias y encontrar las huellas digitales de las transacciones ilícitas. Una vez rastreó un Caravaggio robado a través de 3 continentes, siguiendo el rastro de datos desde cuentas bancarias suizas hasta bufetes de abogados panameños. La estructura corporativa de Marcus Thorne era una fortaleza, pero había cometido un error. Supuso que la fortaleza solo tenía que protegerlo del exterior. Catherine ya estaba dentro. Empezó por su estudio.
Él utilizaba un servidor con cerradura biométrica de última generación para su negocio Thorn Capital. Ella no podía tocar eso, pero para su imperio personal, la red de activos ocultos al IRS, la SEC y su esposa utilizaba un servidor privado independiente escondido detrás de un panel falso en la biblioteca. Pensaba que era inteligente. Le llevó 3 semanas superar el primer cortafuegos. Utilizó ingeniería social. Lo observó. Su contraseña, razonó, estaría basada en su ego. Probó con su fecha de nacimiento. No. Su primer acuerdo de $1.000 millones. No. El nombre de su primera empresa. No. Entonces probó con el número de serie de su primer coche, un Ferrari 250 GTO de 1962 que había comprado en una subasta que batió récords. Acceso concedido. El servidor se abrió y Catherine cayó en una madriguera de corrupción asombrosa. Era peor de lo que podía haber imaginado. Marcus no era solo un despiadado capitalista buitre, era un criminal. Encontró hojas de cálculo que detallaban un plan que mentalmente bautizó como Proyecto Atlas. Marcus estaba confabulado con una red de comerciantes internacionales para inflar artificialmente y luego vender en corto acciones farmacéuticas. En esencia, estaba inflando y deshaciéndose de medicamentos que salvaban vidas. Encontraba una empresa biotecnológica prometedora. Utilizaba sus entidades offshore para comprar discretamente un fondo de posición masivo, una campaña de investigación falsa para promocionar un nuevo medicamento, y luego, en el momento álgido, vendía las acciones y al mismo tiempo vendía en corto al publicar un segundo informe en el que se indicaba que los ensayos del medicamento habían fracasado. No solo estaba ganando millones, estaba destruyendo empresas y en el proceso las esperanzas de personas enfermas. Estaba jugando con vidas. A Catherine le temblaban las manos, pero no por miedo, sino por rabia. Esto iba más allá de su propia humillación. Era monstruoso. Empezó a copiarlo todo. Compró una serie de discos duros encriptados imposibles de rastrear. Noche tras noche, descargaba correos electrónicos, mensajes encriptados de una aplicación segura llamada Signal, confirmaciones de transferencias bancarias y libros de contabilidad secretos. Lo recopiló todo en una colección meticulosamente organizada a la que llamó el archivo Ana, un pequeño recordatorio de lo que había desencadenado todo esto. Necesitaba encontrar su ventaja. Si simplemente publicaba esto, Marcus quedaría destruido, pero sus abogados la vincularían a ello. Afirmarían que era una esposa descontenta que fabricaba pruebas. Necesitaba algo que probara su caso, algo que la sacara de allí y algo que lo castigara de una manera que él entendiera. Profundizó más, rastreando el flujo de dinero del proyecto Atlas. Era un laberinto. El dinero fluía desde Thorn Capital a un fideicomiso en Liechtenstein, luego a un banco en Chipre, luego se dividía en una docena de cuentas más pequeñas antes de terminar finalmente en una serie de empresas fantasma anónimas en las Islas Caimán. Y un nombre aparecía una y otra vez. Trident Holdings, LLC. Parecía ser su fondo personal para sobornos. El destino final. Buscó en el registro mercantil de las Islas Caimán. Trident Holdings estaba registrada como una entidad de activo único. Su propósito era poseer y mantener vehículos de colección de lujo. Catherine sonrió. Sabía exactamente qué vehículo era, el Trident. Era su bebé, un Roadster Pagani Hira único en su género, valorado en $4 millones, con una carrocería de fibra de carbono hecha a medida y un interior cosido con hilo de platino. Había volado a Italia media docena de veces para supervisar su creación. Para él no era solo un coche, era un símbolo de su virilidad, su poder, su buen gusto. Lo amaba más que a ningún ser humano. Siguió investigando, y entonces encontró la última pieza devastadora del rompecabezas. Trident Holdings no solo tenía el coche era la tapadera. En los últimos 6 meses, cuando el proyecto Atlas alcanzó su punto álgido, Marcus había empezado a canalizar las ganancias del fraude a la cuenta bancaria de la sociedad limitada, utilizando el mantenimiento y el transporte del coche
como tapadera para transferencias bancarias multimillonarias. La sociedad limitada que poseía legalmente su juguete favorito era también el principal depósito de más de 200 millones de dólares en efectivo ilícito. Marcus, en su suprema arrogancia, había unido sus dos cosas favoritas, su ego y su dinero robado. Había ocultado sus delitos a plena vista, disfrazados de su afición más detestable. Catherine se apartó de la pantalla brillante. El sol salía sobre la finca de Greenwich, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Lo tenía a él. No solo tenía una ventaja para el divorcio, tenía un arma nuclear. La pregunta era cómo usarla. No solo quería dinero, había visto lo que el dinero hacía. Quería justicia, y quería ver la expresión de su rostro cuando el adorno que él había descartado desmantelara todo su mundo. Cerró el portátil, subió las escaleras y se metió en la cama junto a su marido dormido. No durmió. Se quedó allí tumbada mirándolo, y por primera vez en una década, sonrió. El silencio en la sala de conferencias de W. Tail Lippon ya no era estéril, era tóxico. Se prolongó durante 10 segundos, luego 20. David Cobry, el imperturbable tiburón legal, miraba fijamente el documento de transferencia de activos de una página como si estuviera escrito en sumerio antiguo. Trident Holdings. Cobry repitió su mente legal a toda velocidad, tratando de encontrar la trampa. Señor Thorne, ¿qué es este activo? No aparece en el balance matrimonial que usted proporcionó. Marcus Thorne estaba rígido. Su rostro era una máscara de furia cortés. Había construido un imperio sobre el principio de no dejarse sorprender nunca. Y su esposa, su trofeo, acababa de tomarlo por sorpresa en una sala llena de sus propios abogados multimillonarios. Es una sociedad de cartera, dijo Marcus, con una voz peligrosamente baja. Una baratija, dijo ella. Tiene un coche. ¿Un coche? Cobry pareció aliviado. Solo un coche, señora Thorne. Podemos asignarle fácilmente un valor al vehículo y añadirlo a su acuerdo. Un Pagani de 2017. Digamos que tiene un valor de mercado generoso de 3,5 millones de dólares. Ya estaba buscando su bolígrafo para modificar el documento principal. No, dijo Catherine, con la voz aún tranquila, pero ahora cortando el aire de la habitación como un bisturí. No quiero el valor. Quiero la sociedad limitada. Quiero el activo. Cobry se detuvo. Esto era irregular. No es así como se hace. Transferir una entidad offshore es complejo. Es una pesadilla fiscal. No tiene sentido. ¿Por qué querría la empresa? Quédese con el coche. Porque me gusta el nombre, dijo Catherine con ligereza. Marcus estalló. Deje de jugar, Catherine. ¿Qué quiere? Ya te lo he dicho, dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos. Quiero Trident Holdings. Firma ese papel. Yo he firmado estos. Es así de sencillo. Cobry miró a su cliente. Marcus, ¿hay algún problema? Solo es un coche. Déjala quedarse con el maldito coche. Déjala quedarse con la sociedad limitada. Es una concesión de 3,5 millones de dólares para cerrar el trato. Es un error de redondeo. Pero Marcus no miraba a Cobry. Estaba mirando fijamente a Catherine, con una repugnante y creciente sensación de horror extendiéndose por su rostro. Lo entendía. No sabía cómo lo sabía ella, pero sabía que lo sabía. ¿Qué sabes de esa empresa?, gruñó. Sé que es donde guardas tu juguete favorito, dijo Catherine. Marcus Cobry intervino con voz dura. ¿Hay algo sobre este activo que debas saber? Nos proporcionaste una declaración financiera completa y sincera. Si esta Trident Holdings contiene otros activos que no has revelado, la alarma de negligencia profesional sonaba en la cabeza de Cobra. Había construido su reputación sobre la honestidad de sus clientes. Al menos, su honestidad con él. No es nada, espetó Marcus. Es una entidad limpia. Tiene el coche. Eso es todo. Estaba mintiendo. Y era un mentiroso terrible. Nunca tuvo que ser bueno en eso. Por lo general, se salía con la suya intimidando a los demás. Entonces fírmalo, dijo Catherine. Esto es chantaje. Uno de los abogados más jóvenes de Scattern soltó. La propia abogada de Catherine, Rebecca Shaw,
Una bulldog tranquila y despiadada que Catherine había contratado de un pequeño bufete especializado en litigios, finalmente habló. No es chantaje, abogado, dijo Rebecca con voz firme. Es una contraoferta. Mi cliente está dispuesto a renunciar a todas las reclamaciones sobre un patrimonio multimillonario a cambio de esta única sociedad limitada sin valor. Una sociedad limitada que, como acaba de confirmar, no tiene más que un vehículo que se deprecia. Yo diría que es el trato del siglo para el señor Thorne. La trampa se había disparado. Era perfecta. Si Marcus firmaba, le estaría entregando a Catherine las llaves de todo su imperio criminal. Le estaría dando la cuenta bancaria con $200 millones. Si se negaba a firmar, estaría admitiendo ante todo su equipo legal que había mentido. Que la sociedad limitada no era solo un coche, que había ocultado bienes gananciales y cometido perjurio en sus declaraciones financieras. Estaría invalidando todo el proceso de divorcio, invalidando el acuerdo prenupcial y exponiéndose a una auditoría forense invasiva ordenada por el tribunal de todo su imperio. Y Cobry, para salvar su propia reputación, sería el primero en insistir en ello. Marcus Thorne estaba atrapado entre la ruina y la aniquilación. Miró a Catherine, la mujer a la que había llamado su pequeño adorno durante una década. Su expresión era tranquila, serena y completamente indescifrable. Tú, susurró, con una voz cargada de un odio tan potente que casi se podía palpar. Tú, zorra. Catherine no se inmutó. Me han llamado cosas peores, sobre todo tú, en tu propia casa. Cogió la costosa pluma estilográfica chapada en oro que había en el centro de la mesa. Le quitó el capuchón y lo colocó cuidadosamente junto a la página de firmas de su acuerdo, los restos. Firma mi documento, Marcus, dijo. O podemos pedirle al señor Cobra que programe la declaración de tus contables forenses. Y ya que estamos, podemos citar a los archivos del proyecto Atlas. Estoy segura de que a la SEC le encantaría conocer tus aventuras en el campo de la biotecnología. David Cobra giró bruscamente la cabeza hacia Marcus. ¿El proyecto qué? Marcus palideció. Estaba blanco. Estaba acabado. ¿Dónde está el expediente de Ana? Siseó. Su voz era apenas audible. La sonrisa de Catherine se amplió. Anya, mi prima. No sé de qué estás hablando, Marcus. Solo soy una mujer sencilla que quiere el coche de su marido por razones sentimentales. Ahora firma. Con mano temblorosa, Marcus Thorne cogió el bolígrafo. Miró el documento de transferencia de activos. Toda su vida, su imperio de 12.000 millones, su reputación, su libertad, todo ello pendía de la punta de ese bolígrafo. Miró a sus abogados, cuyos rostros reflejaban una mezcla de confusión y pánico creciente. Miró a Catherine, cuyos ojos eran tan fríos y brillantes como los diamantes con los que una vez la había cubierto. El clic de la plumilla sobre el papel fue el sonido más fuerte que Catherine había oído jamás. Firmó con su nombre, Marcus A. Thorne. La firma era irregular, airada, una herida en la página. Tiró el bolígrafo. Este resbaló por la mesa de caoba y cayó al suelo. Catherine tomó con calma la transferencia firmada, revisó la firma y se la entregó a su abogada, Rebecca, quien la guardó en un maletín con un silencioso chasquido profesional. Luego Catherine recogió la pluma estilográfica del suelo, tomó el acuerdo de divorcio y firmó con su nombre. Catherine Brown Rustova. Empujó la pila de papeles hacia David Cobry. Ha sido un placer, caballeros, dijo, poniéndose de pie. Catherine se ajustó la correa del bolso en el hombro. Ella y Rebecca Shaw comenzaron a caminar hacia la puerta. Esperen, dijo Marcus. Su voz sonaba hueca. Catherine detuvo su mano en la pesada manija de latón de la puerta, pero no se dio la vuelta. El archivo, dijo él, el archivo de Ana. Dámelo, ahora teníamos un trato. Catherine se volvió lentamente. No lo miró con odio ni siquiera con lástima, sino con una especie de curiosidad distante, como un científico miraría un espécimen en un frasco. ¿Qué archivo, Marcus? El de las transferencias bancarias a Chipre. Los registros de señales encriptadas con tus socios comerciales en Singapur. Las hojas de cálculo que detallan la manipulación del proyecto Atlas.
el que contiene el archivo de audio de tu conversación telefónica con el senador McCray, en la que le prometes una generosa donación a cambio de que detenga la investigación de la FDA. Ese archivo, David Cobry parecía estar a punto de vomitar. Ya se estaba alejando de Marcus como si fuera un portador de la peste. Marcus, ¿qué tiene ella? ¿Qué has hecho? Marcus lo ignoró, con la mirada fija en Catherine. Dámelo. Oh, Marcus, dijo Catherine y se rió. No era un sonido alegre, era un sonido de pura liberación sin adulterar. ¿Todavía crees que esto es una negociación? ¿Todavía crees que tienes el control? Dio un paso atrás hacia la mesa. ¿Crees que esto era por el dinero? ¿Crees que pasé por todo esto? Solo por $200 millones. Viví en tu casa durante 10 años, Marcus. Podría haber sacado esa cantidad del presupuesto de limpieza si hubiera querido. Se inclinó, colocó las manos sobre la mesa pulida y se acercó a él. Esto, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, era por justicia. Era por las familias que perdieron sus ahorros porque tú arruinaste su empresa. Se trataba de los pacientes que murieron esperando un medicamento que tú destruiste por dinero. Se trataba de mí, la adorable idiota a la que humillaste durante una década. Y se trataba de mi primo de 19 años, cuya vida intentaste arruinar solo para fastidiarme. El expediente, dijo él con voz entrecortada. El expediente, Catherine se enderezó. El expediente de la AENA fue entregado por mensajería segura en 2 lugares hace 4 horas. En el momento en que mi abogado confirmó tu transferencia bancaria por el acuerdo inicial de $5 millones, los restos quedaron en depósito. Los paquetes fueron enviados. Los ojos de Marcus se abrieron con puro terror incomprensible. Una copia, continuó Catherine marcando con el dedo, fue a parar a manos de Stephanie Evakian, de la División de Cumplimiento de la SEC. Creo que le interesará mucho el proyecto Atlas. Incluso incluí un útil diagrama de flujo. Se tocó un segundo dedo. Y la segunda copia, la que contiene los datos realmente jugosos sobre el senador McCray y las contribuciones ilegales a la campaña. Esa fue a parar a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. No estoy segura de quién se encarga del caso, pero el nombre de Pete Bharara parece quedarse grabado en mi mente. Tiene una reputación maravillosa por su lucha contra la corrupción en Wall Street. Marcus Thorne dejó de respirar. Ya no era multimillonario. Era un hombre en una jaula y las rejas acababan de cerrarse de golpe. Tú, no podía articular las palabras. Lo que acabas de firmar, dijo Catherine, señalando el papel que había en el maletín de Rebecca, no era un trato, no era chantaje, era un regalo de despedida. Verás, sabía que los federales acabarían congelando todos tus activos. Todos. Las casas, las obras de arte, las cuentas bancarias y esos $200 millones en Trident LLC. Son pruebas, se han esfumado. Los confiscarán por la mañana. Ella sonrió. Esa sonrisa devastadora volvió con toda su fuerza. Pero ellos no son una empresa de recuperación de activos. No les importa el coche. Y como tú tan amablemente me has cedido la LLC, y yo acabo de presentar la transferencia de la titularidad en el registro de las Islas Caimán a través del portal encriptado de mi abogado, el Pagani es mío. Lo único de valor que te queda en el mundo y que los federales no podrán tocar. Lo había conseguido. Había reducido a cenizas todo su imperio corrupto. Le había quitado todo, su dinero, su libertad, su reputación. Y a cambio, le había dejado un acuerdo de divorcio de $5 millones. Y le había quitado su juguete favorito. Estás arruinado, Marcus, dijo simplemente. Solo eres el último en enterarse. Se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias. Rebecca Shaw la siguió, cerrando la puerta suavemente tras ellas, dejando a Marcus Thorne solo en su torre de cristal con sus abogados de $2,000 la hora, en estado de pánico, escuchando el sonido lejano de las sirenas que se acercaban. El trayecto en ascensor desde la planta 30 fue un vacío. La silenciosa caja revestida de madera descendía y Catherine sintió el cambio de presión, no solo en sus oídos, sino en su propia alma. La sala de conferencias de la planta 30
con su silencio tóxico y presurizado de egos enfrentados, había sido un campo de batalla. Este ascensor era una cámara de descompresión. A su lado, Rebecca Shaw permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en los números luminosos que descendían. Su rostro, que arriba había sido una máscara de acero fiscal, ahora estaba pálido. La adrenalina se desvanecía, dejando solo un profundo y vibrante asombro. Las puertas sonaron suavemente, un sonido cortés, casi cómico después de la magnitud de lo que acababa de suceder. Se abrieron al vasto y cavernoso vestíbulo de la torre de la calle 51. Era una catedral de mármol gris veteado y altos ficus sin vida. Hombres y mujeres con trajes caros pasaban apresurados, con la mirada fija en sus teléfonos, sus mentes puestas en negocios y reuniones, ajenos al hecho de que uno de sus dioses acababa de ser derribado del cielo. Catherine y Rebecca caminaban al unísono, sus tacones resonando con un ritmo agudo y constante sobre la piedra pulida. Se detuvieron cerca de las puertas giratorias, una pequeña isla de quietud en la vertiginosa corriente de las altas finanzas. «Bueno», dijo Rebecca en voz baja. Se ajustó el pesado maletín de cuero que contenía el papel más caro de la ciudad de Nueva York. Eso era, buscó la palabra, bíblico. He visto adquisiciones hostiles. He visto incursiones corporativas. Lo que acaba de hacer, señorita Rostova, ha sido un cambio de régimen. Usted ha sido esencial, Rebecca. No ha titubeado en ningún momento, dijo Catherine, volviéndose hacia ella. Rebecca asintió con la cabeza de forma breve y seca. La profesionalidad había vuelto, un escudo que se colocaba en su sitio. A partir de este momento, nuestro privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente es una fortaleza. Pero voy a mi oficina. Voy a coger todas las comunicaciones digitales y físicas que hemos compartido y voy a hacer que las incineren profesionalmente. Mis honorarios se pagaron íntegramente desde la cuenta de garantía bloqueada. Nuestras comunicaciones nunca existieron. Lo entiendo, dijo Catherine. A todos los efectos, continuó Rebecca, yo era una simple abogada de divorcios que negoció un modesto acuerdo frente a un acuerdo prenupcial blindado. Eres una clienta de la que nunca volveré a hablar ni a la que volveré a dirigir la palabra. ¿Me entiendes? Perfectamente. Bien, Rebecca le tendió la mano. Su apretón fue firme, seco y fuerte. No sé a dónde vas, señorita Rustova, pero sospecho que te irá muy bien. Lo mismo digo, Rebecca. Soltaron sus manos. Fue un último reconocimiento silencioso. Dos aliadas en una guerra encubierta que ahora disolvían su pacto. Rebecca Shaw giró a la izquierda, sus sensatos tacones resonando hacia la entrada del metro, desapareciendo de nuevo en el anónimo mundo laboral. Catherine giró a la derecha, empujó el pesado cristal de la puerta giratoria y la ciudad la golpeó. El aire no era el ambiente estéril, filtrado y con temperatura controlada de la Torre de Marcus. Era real, era agudo, fresco y vivo, con olor a pretzels húmedos, gases de escape y el débil aroma dulce de nueces tostadas de un carrito callejero. Durante 10 años, se había movido por esta ciudad en la burbuja blindada de un Maybach con chófer. Ahora sus pies estaban en la acera. Era solo otra mujer con un vestido azul marino, y el anonimato era la sensación más embriagadora y lujosa que jamás había conocido. No paró un taxi. Caminó. Caminó 2 manzanas hacia el sur y una hacia el este, con paso rápido y decidido. Llegó a la discreta entrada sin distintivos del garaje subterráneo privado. Era menos un garaje y más una cámara acorazada, una fortaleza de hormigón con climatización donde Marcus guardaba sus coches de ciudad, vehículos demasiado raros y caros como para dejarlos en la finca de Greenwich. Pulsó el interfono. Un momento después, sonó un timbre y se abrió una pesada puerta de acero sin ventanas. Bajó por la rampa de hormigón hasta el espacio silencioso y bien iluminado. Reinaba el silencio, salvo por el zumbido de la ventilación industrial. Una fila de bestias dormidas descansaba bajo fundas de seda hechas a medida. Un Rolls-Royce Phantom negro, un Aston Martin DB11 plateado, un Ferrari 275 GTB Vintage en rojo clásico.
El encargado, un hombre de unos 50 años llamado Miguel, salió de su pequeña cabina de cristal, secándose las manos con un trapo. Parecía sorprendido, luego nervioso. Catherine nunca venía aquí, y nunca venía sola. «Buenas tardes, señora Thorne», dijo, con un tono de cautela en la voz. Era un hombre al que Marcus trataba como si fuera un mueble, un hombre al que Catherine siempre se había preocupado por preguntar por sus hijos. «Ahora soy la señora Rostova, Miguel», dijo ella, con voz amable pero firme. Era la primera vez que utilizaba su apellido de soltera con un desconocido. Le parecía sólido. «Correcto». Miguel frunció el ceño, confundido. «Oh, ¿el señor Thorne viene con usted? ¿No ha llamado?» «No, no viene», dijo Catherine. Metió la mano en su sencillo bolso de cuero. «Me temo que ya no seré el problema de la señora Thorne, y el señor Thorne no será el mío». Sacó el llavero que había cogido del cajón del escritorio de Marcus 3 meses antes, el que él había pasado una semana enfadado culpando al personal idiota por haber perdido, y sacó el documento notarial de transferencia de activos doblado. «Hoy me llevaré el tridente, Miguel, de forma permanente». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par con un repentino miedo genuino. Retrocedió físicamente. «Señora Rostova, yo no puedo. Por favor, ya conoce la norma, señor Thorne. Él, nadie puede tocar ese coche. Me despediría». «Por favor, no puede», dijo Catherine con suavidad. «Ya no tiene autoridad sobre este garaje. Ya no tiene autoridad sobre usted. Y ya no tiene autoridad sobre mí». Ella no discutió, no suplicó, simplemente desdobló el documento y se lo tendió. Miguel dudó y luego lo tomó. Era un hombre que aparcaba coches, pero vivía en un mundo de poder. Puede que no entendiera las complejidades legales de Trident Holdings LLC, pero supo dos cosas al instante: el imponente membrete en relieve de Bewaddle, Lip Rosen Katz y la furiosa, irregular e inconfundible firma de Marcus A. Thorne en la parte inferior. Miró del papel al llavero que ella tenía en la otra mano y luego a su rostro. Vio su mirada tranquila y firme. Recordó las veces que había tenido que limpiar copas de champán y manchas de pintalabios del Maybach. Recordó la forma en que el señor Thorne le había hablado a esta mujer, con un tono de desprecio casual y brutal que siempre hacía que Miguel se estremeciera. La dinámica de poder de todo su mundo acababa de invertirse. Una lenta sonrisa de complicidad se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre al que acababan de decirle que la revolución había terminado y que su bando había ganado. «Sí, señora, señorita Rostova», dijo. La señora Thorne había quedado en el olvido. Le devolvió el papel. Su actitud cambió por completo. Ya no era un sirviente nervioso. Era un cómplice. «Lo traeré enseguida. Está en la cámara climática». Se apresuró a ir, no a la planta principal, sino a una pesada puerta de acero aislada al fondo del garaje, que abrió con una llave aparte. La puerta se abrió con un silbido, revelando una pequeña sala privada. Catherine esperó. Un momento después, lo oyó. No era el ronroneo educado de un sedán de lujo. Era un rugido profundo, gutural y enfadado. El sonido de una bestia enjaulada despertando. El Pagani Huayra Roadster salió de la sala, con su carrocería metálica de fibra de carbono expuesta, que parecía beber la luz fluorescente y tragársela por completo. Era una cosa obscena y magnífica. No era un coche. Era una declaración de profunda arrogancia de $4 millones, una escultura de aerodinámica y ego. Cada línea era agresiva, cada rejilla y cada alerón eran funcionales. Parecía menos construido para la carretera y más diseñado para alcanzar la órbita. Estaba parado frente a ella, con el motor Mercedes AMG B12 rugiendo y el escape cuádruple emitiendo un sonido grave y amenazante que vibraba en el pecho de Catherine. Miguel salió y se acercó a ella con los ojos brillantes. «Tiene el depósito lleno, señorita Rostova». El señor Thorne siempre lo tenía a punto. Le gustaba mirarlo. Se acercó al lado del copiloto y abrió la espectacular puerta de mariposa, que se elevó como un ala rota. Luego dio la vuelta y le abrió la puerta del conductor.
Gracias, Miguel, dijo ella. Se deslizó en el asiento del conductor. La cabina era un capullo de aluminio cepillado, carbono expuesto y cuero cosido con hilo de platino. Era absurdo y olía ligeramente a la colonia dominante de Marcus, una botella de Bacar Rouge 540 de $600. Era el último rastro de él. Miró la compleja instrumentación, similar a la de un reloj. Sabía exactamente qué hacer. Había estudiado el manual en línea durante semanas. Una última cosa, le dijo a Miguel. Señaló los dos paneles de fibra de carbono del techo que estaban fijados sobre ella. ¿Me ayudas a quitarlos? Miguel sonrió aún más. Sí, señora. Juntos desengancharon los dos paneles ligeros. Catherine no iba a conducir ese trasto en una burbuja sellada. Iba a sentir el viento. Los guardaron cuidadosamente en el compartimento delantero. El coche era ahora un descapotable puro. Catherine se sentó de nuevo y agarró el volante esculpido. Se puso unas sencillas gafas de sol negras de Ray-B, las que Marcus odiaba, las que él llamaba comunes. Miró a Miguel, que estaba de pie, observándola con una expresión de puro y genuino deleite. Sacó un fajo de billetes doblados de su bolso, 5 billetes de $100. Para tu familia, Miguel, y por tu silencio, gracias. Él tomó el dinero, con los ojos muy abiertos, y lo guardó en lo profundo de su bolsillo. Buena suerte, señorita Rostova, dijo con voz sincera. Conduzca con cuidado. Tiene mucha potencia. Oh, lo sé, dijo Catherine. Cuento con ello. Su pie, calzado con un sencillo tacón azul marino, tocó el acelerador. No lo pisó, solo lo rozó. El motor rugió. No era un rugido, era un chillido. Una explosión de sonido primitiva y violenta que rebotó en las paredes de hormigón, haciendo vibrar las lámparas. Era el sonido de 12 cilindros y $4 millones de furia liberada. Catherine sonrió levemente. Metió la marcha. La transmisión hizo un clic mecánico. Lentamente, deliberadamente, soltó el freno y el coche comenzó a rodar. La fibra de carbono desnuda se deslizó sobre el hormigón liso. Se dirigió hacia la rampa de salida, donde la esperaba el brillante e implacable cuadrado de luz del día. Estaba ascendiendo desde la tumba. El Pagani subió por la empinada rampa de hormigón, con el rugido de su motor V12 comprimiéndose en el estrecho túnel antes de explotar hacia el exterior. Un grito de guerra desafiante, lanzado contra el cielo de la tarde. El coche irrumpió en la calle 51, una mancha borrosa de fibra de carbono desnuda que emergía en un mar de taxis amarillos y coches negros. La transición fue discordante. Del frío silencio sepulcral del garaje subterráneo, se vio empujada al asalto sensorial total del centro de Manhattan. El sol era cegador, reflejándose en los cañones de cristal de los rascacielos circundantes. El aire, ahora que el techo estaba abierto, se precipitaba sobre ella, llevando consigo la caótica sinfonía de las bocinas de la ciudad, una sirena lejana, el rugido de un autobús que pasaba. Pero el motor del Pagani, incluso al ralentí, lo ahogaba todo con un zumbido profundo y amenazador que era un centro de gravedad en sí mismo. Los peatones se quedaron paralizados. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. La gente en la acera buscó a tientas sus teléfonos, con una mezcla de asombro e incredulidad en sus rostros, tratando de capturar la nave espacial de $1 millón que acababa de materializarse en su mundo. Catherine no pisó el acelerador a fondo. No hizo chirriar los neumáticos. Condujo con la misma precisión fría y perfecta con la que había desmantelado la vida de él. Sus manos se mantuvieron firmes sobre el volante de fibra de carbono. Incorporó el coche al flujo del tráfico, con el rugido del motor como una presencia física constante a su espalda. Navegó por el tráfico de la ciudad, como un tiburón deslizándose entre un banco de pececillos. Condujo una manzana y giró hacia Park Avenue. Se detuvo en el semáforo en rojo de la calle 52. El semáforo tardaba en cambiar y allí, justo al otro lado de la intersección, estaba la torre. Levantó la vista de la carretera y miró la reluciente fachada de cristal oscuro de la sede de Marcus. Miró más allá de la 10ª planta, más allá de la 20ª,
hasta la sala de conferencias de la 30ª planta, su ventana, la que daba al sur, al magnífico cañón de Park Avenue. Sabía que él estaría allí. Era un ser egocéntrico, y su ego le habría exigido que mirara. Sería incapaz de comprender su propia derrota, atraído hacia la ventana como una polilla hacia la luz, necesitando ver la imposible realidad de su adorno, alejándose con su premio. Y allí estaba, una pequeña silueta oscura, rígida e inmóvil, pegada al cristal. Incluso desde 30 pisos más abajo, podía sentir la rabia. Era algo palpable y palpitante, una energía oscura que irradiaba desde la torre, un grito primitivo y silencioso de un rey que acababa de ser hackeado por un peón. Estaba atrapado en su caja de cristal, con su imperio derrumbándose a su alrededor, y sus abogados probablemente ya gritándose unos a otros sobre negligencia y divulgación completa. Era un prisionero que veía cómo se alejaba su libertad. Catherine se sentó en la cabina abierta, con la cara vuelta hacia él. Estaba expuesta al aire, a la ciudad, a él. No se escondió. Quería que él la viera, que viera su calma, que la viera en el asiento del conductor de lo único que él amaba, el símbolo de $4 millones de su poder ilícito, el activo que había intentado ocultar. El semáforo se puso en verde. Catherine no volvió a mirarlo. Miró hacia adelante. Pisó el acelerador. El Pagani saltó. No aceleró. Detonó. El motor de 754 caballos rugió. Las ruedas traseras mordieron el asfalto y la fuerza del arranque la clavó al asiento de cuero. El sonido fue un chillido glorioso y desafiante que rasgó el educado zumbido de Park Avenue, un sonido de poder puro y sin adulterar. Era el sonido de su poder, ahora suyo, y ella lo estaba utilizando para dejarlo atrás para siempre. Recorrió la avenida a toda velocidad, zigzagueando entre el tráfico con la precisión de un economista. 51, 50, 49. En el pequeño espejo retrovisor lateral, que vibraba, vio su propio reflejo. Su cabello rubio, que había estado severamente controlado y brillante, se estaba deshaciendo, desprendido por el viento, que se precipitaba en la cabina abierta. Mechones le azotaban la cara, pellizcándole las mejillas. Sus ojos, ocultos tras unas gafas Ray-Ban comunes, eran claros y brillantes, y en sus labios había una sonrisa. No era una sonrisa de alegría ni de victoria vertiginosa. Era una sonrisa de paz. La sonrisa de una investigadora que, tras 10 largos años, había logrado equilibrar la ecuación. La sonrisa de una arquitecta que acababa de dar un paso atrás para ver cómo su prisión perfectamente diseñada e ineludible se cerraba sobre su ocupante previsto. No conducía hacia la puesta de sol. No conducía hacia un nuevo apartamento en Tribeca. Conducía directamente hacia el túnel Lincoln. El coche, esa magnífica, vulgar y hermosa máquina, era la pieza final del plan. No tenía intención de quedárselo. Conducirlo era como sentarse en su piel. El débil aroma persistente de su colonia Becker Rouge en el cuero le revolvió el estómago. No, este coche no era un trofeo. Era la última pieza de liquidez imposible de rastrear. Tenía un comprador, un príncipe saudí, un hombre que había conocido en una de las galas obsequiosas de Marcus, un hombre que despreciaba a Marcus, pero que codiciaba abiertamente el Trident. El trato se había cerrado hacía 2 meses mediante una serie de mensajes cifrados. Ya se había reservado un vuelo de carga privado que esperaba en un hangar privado del aeropuerto de Teterboro. La transferencia bancaria de $4,2 millones, más 2 millones de prima por su historia, ya estaba esperando en un nuevo banco bajo un nuevo nombre en un cantón suizo que no hacía preguntas. Catherine Rostova no era solo una exmujer, era una arquitecta. Había diseñado su prisión y había diseñado su propia fuga, financiada por la arrogancia de él. Mientras se dirigía a toda velocidad hacia el túnel, con el magnífico horizonte de Nueva York quedando atrás, se inclinó y pulsó un botón en la compleja consola. El equipo de música cobró vida. Estaba sintonizado en su emisora. Por supuesto, una explosión de música clásica llenó la cabina. Las 4 estaciones de Vivaldi,
Verano. Subió el volumen. Las frenéticas y tormentosas cuerdas del movimiento presto se mezclaron con el rugido del B-12, una banda sonora perfecta para su liberación. Por primera vez en una década, dejó caer la cabeza contra el reposacabezas, cerró los ojos por un segundo y dejó que el viento de la música la limpiara. No solo consiguió el coche, sino también justicia. La historia de Catherine Rotova es una brutal obra maestra moderna de venganza, que demuestra que la persona a la que más subestimas es a menudo la que tiene los códigos de detonación. No solo lo dejó, lo desmanteló utilizando su propia arrogancia y corrupción como armas. La sonrisa con la que firmó esos papeles no era de derrota. Era el movimiento final en una partida de ajedrez que él ni siquiera sabía que estaba jugando. ¿Qué opinas? ¿Fue esta la venganza definitiva o un complot frío y calculado? Catherine quemó su imperio hasta los cimientos y se marchó entre las cenizas. Si te encanta esta historia de traición al poder y venganza definitiva, dale al botón de me gusta. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que fue el primer día de Marcus Thorne en prisión. Y no olvides compartir esto con cualquiera que le guste una historia en la que la reina finalmente derriba al rey. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias como esta en camino, y no querrás perderte ni una sola.